Hola a todos, vamos a empezar ya con este segundo vídeo del curso en el que empezaremos a trabajar con las distribuciones de probabilidad. Estamos en la página 7 del dossier, empezamos este tema 2. Venga, en el tema anterior estuvimos introduciendo un poco el tema de probabilidad, trabajamos con las diferentes definiciones de probabilidad, con los sucesos, las operaciones, el álgebra de sucesos, los diferentes teoremas. Todo eso lo vamos a aplicar ahora al concepto de variables. ¿Sí? Porque el objetivo de la asignatura es que entendamos bien cómo hacer estadística inferencial, como dijimos en el primer vídeo. Así que para entender bien la estadística inferencial, para poder hacer la estadística inferencial utilizamos probabilidad, pero aplicado a variables. Entonces, ¿en qué consistía la estadística inferencial? La estadística inferencial decíamos que era, cogemos una muestra y con los resultados que nos da esa muestra luego intentamos extrapolar esos resultados a la población general, ¿no? Imaginaros que yo quiero coger una muestra de alumnos para ver qué tal les ha ido el examen de estadística 2. Pues cojo la muestra de alumnos, cojo 30 alumnos que han hecho el examen de estadística 2, ¿no? Y registro varias cosas. Registro pues la nota que han sacado en el examen, las horas que ha estudiado cada uno de ellos, si han hecho evaluación continua o si han hecho evaluación única, si han ido por la mañana o por la tarde a clase, yo qué sé. Todas las cosas que yo pueda medir van a ser variables, ¿no? Como hacíamos en estadística 1, ¿sí? Son variables de las que no puedo predecir su resultado a priori, porque cada persona que coja es una persona que cojo al azar. Así que son variables aleatorias. De forma que vamos a trabajar con la probabilidad, pero atribuida a las variables aleatorias. Bueno, vamos a ver la definición que nos dan de las variables aleatorias. Variables aleatorias son herramientas que asignan números a resultados de los fenómenos, que pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿no? Decíamos antes, tipo de evaluación, única o continua, cualitativa. O si decimos nota del examen, numérica, pues es una variable cuantitativa, ¿no? Los primeros no permiten el desarrollo de las operaciones matemáticas y para poder trabajar con ellos es necesario expresarlos de forma cuantitativa. Así que las cualitativas las vamos a trabajar de forma cuantitativa para hacer el análisis numérico de probabilidad que vamos a hacer en este tema. ¿Sí? Venga, así que las variables aleatorias se van a clasificar como variables discretas, si tenemos un número limitado de resultados, ¿no? Un número cuantificable de resultados, o variables aleatorias continuas, si tenemos infinitos resultados posibles, ¿no? Y no son cuantificables. Por ejemplo, si yo he cogido un alumno y le he preguntado o mi muestra les he preguntado por el número de asignaturas que se han matriculado este semestre. Y uno se ha matriculado de 2, otro de 3, otro de 5, otro de 7, otro de 4. ¿Sí? Eso es una variable tipo aleatoria, porque yo no sé qué resultado me va a dar ese alumno, y de tipo discreta. Es discreta porque no pueden haberse matriculado de 4 asignaturas con 25, ¿no? O te han matriculado de 4 o de 5, ¿sí? Así que es una variable aleatoria discreta. Mientras que si cojo un alumno al azar y le miro la altura que tiene, por ejemplo, la altura es una variable de tipo continua. Habrían infinitas alturas posibles que tendríamos, ¿no? Tendríamos infinitas alturas. Es decir, entre medir un 80 y un 81 no hay ningún salto, ¿no? Sino que hay infinitas alturas. Yo puedo medir un 80,5, un 80,725, ¿no? Puedo tener infinitos decimales, los que yo quiera, en función de la capacidad de mi instrumento de medida, podría tener infinitos decimales de altura. Por tanto, hay infinitos resultados y eso sería una variable tipo continua. Es todo un continuo, ¿no? Lo podemos expresar como si fuera una línea. En cambio, el otro es una serie de valores discretos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a pasar a ver cómo definir las diferentes variables aleatorias. Primero las discretas y después las continuas. ¿Cómo podemos definir una variable aleatoria a nivel de probabilidad, una variable aleatoria discreta y continua? Es decir, esas variables, como no sabemos qué resultado van a dar, les podemos asignar probabilidades a los diferentes resultados, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar, cómo caracterizar una variable aleatoria, primero discreta y después continua. Vamos a empezar con las variables aleatorias, primero discretas. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas, primero podemos caracterizar esa variable mediante una función que le llamamos la función de cuantía. Función de cuantía. O a veces se le llama también función de probabilidad, o función de masa, o de masa de probabilidad, tiene muchos nombres. Normalmente
Se trabaja como función de cuantía, aunque si se habla de función de probabilidad también sería equivalente, os he puesto también el nombre aquí. ¿Sí? La función de cuantía se refiere a aquella función que nos define la probabilidad individual de cada uno de los posibles resultados de la variable. Imaginaros que mi variable es el resultado al tirar un dado. Vamos a hacer un ejemplo muy fácil. Resultado al tirar un dado. Yo tiro un dado, ¿no? ¿Y qué puede salirme? O un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. ¿No? Pues su función de cuantía sería expresar la probabilidad individual de cada uno de los posibles resultados. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Su función de cuantía sería decir, vale, que me salga un 1 tiene una probabilidad de un sexto. Que me salga un 2 tiene una, ¿no? La probabilidad de sacar un 1 al tirar un dado es una posibilidad de 6, ¿no? Por tanto es un sexto. ¿Sí? Así que la probabilidad de que salga un 1 es un sexto, la de que salga un 2 es un sexto, ¿no? Son todos equiprobables, es una distribución uniforme, ¿no? Esto sería la función de cuantía de tirar un dado y mirar el resultado, ¿no? La variable aleatoria, resultado al tirar un dado. Lo puedo expresar de muchas maneras. Yo lo podría expresar también en forma de tabla, ¿no? Por ejemplo, podríamos expresarlo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y su función de cuantía sería decir pues un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto, ¿no? Me he ido desviando aquí. Bien, esto también es una función de cuantía expresada en una tabla, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene la función de cuantía? La función de cuantía siempre tiene que la probabilidad de cada valor es como mínimo 0. Sí, eso, son probabilidades. Las probabilidades siempre como mínimo son 0, ¿no? Si fueran 0 ya no formarían parte de la función de cuantía. Y después sabemos que si sumamos las probabilidades de cada valor individualmente, si sumamos la función de cuantía para todos los valores, ¿qué pasa si sumo todo esto? Que me da 6 sextos, es decir, 1. Si sumo todas las probabilidades individuales, nos tiene que dar 1. Es seguro que al hacer el experimento nos va a salir alguno de los posibles resultados. Es algo seguro, ¿sí? Por tanto, la suma de todas las probabilidades nos dará 1. ¿Sí? Y luego podemos expresar también la función de cuantía de una forma matemática. Podemos decir, la probabilidad de que la variable x, cuando es mayúscula es la variable, tome un determinado valor cualquiera, será la siguiente. Y entonces vamos a expresarlo, vamos a hacerlo directamente con el ejemplo, vamos a expresarlo de la siguiente manera. Diremos, vale, la probabilidad va a ser un sexto si la variable toma valor 1. Es un sexto si x es igual a 1. Es un sexto si x es igual a 2, ¿no? Es un sexto si x es igual a 3, es un sexto, ¿sí? Así que sería ir rellenando esto. ¿Se entiende? Esa sería la función de cuantía expresada de forma matemática, pero es equivalente a esta tabla o es equivalente a hacerlo de forma gráfica, ¿sí? De forma un poco más matemática, nos van a pedir más que lo expresemos de esta manera. Pero sencillamente es la probabilidad individual de cada posible resultado de la variable aleatoria. Luego tenemos la función de distribución para definir la variable. La función de distribución no es más que expresar la probabilidad acumulada de cada posible resultado. En lugar de la probabilidad individual, que era lo anterior, ahora hablaremos de probabilidad acumulada. Es decir, hablaríamos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero ahora hablamos de probabilidad acumulada. Por tanto, sería la probabilidad de que me salga un 1 o menos. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 1 o menos? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2 o menos? Es decir, un 2 o un 1. 2 sextos, ¿no? 2 sextos. 2 sextos. Luego, que salga un 3 o menos sería 3 sextos. ¿Sí? 4 sextos, 5 sextos, hasta 6 sextos, ¿no? La última probabilidad siempre nos va a dar igual a 1, ¿sí? Porque la probabilidad de que nos salga un 6 o menos al tirar el dado es algo seguro, ¿sí? Así que 6 o menos sería una probabilidad de 1. Eso lo podemos expresar también aquí en una tabla, ¿no? ¿Cuál sería la f de x?
pues sería 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 y 6/6, ¿no? ¿Sí? Función de distribución nos expresa la probabilidad acumulada de los valores para definir a la variable. Y lo expresamos con f mayúscula x. ¿Y qué propiedades tiene? Pues la f mayúscula x, sencillamente, como tenéis aquí, es la probabilidad de que la variable tome un valor menor o igual al valor que sea de que estemos estudiando, ¿no? Al valor de x, ¿sí? Bien, y luego, si hablamos de la función de distribución del último valor de los resultados posibles, ¿no? La función de distribución del último valor siempre es 1, ¿no? La probabilidad acumulada del valor más grande que tiene la serie, pues es siempre 1. ¿Qué más? Y luego tenemos la forma de expresarlo, ¿no? Si hablamos de f de x, ¿no? La probabilidad acumulada, no, te expresáis así directamente, fx, la probabilidad acumulada la vamos a expresar de la siguiente manera. En la función de distribución, cuando la expresamos matemáticamente, siempre vamos a empezar con el 0. Porque cuando es discreta yo voy a asignar la probabilidad de los valores, todo lo demás es 0, no hace falta ponerlo. En cambio, la función de distribución sí haría falta. Y sería lo primero. Por tanto, si la serie empieza en el 1, diríamos que la probabilidad acumulada es 0 si la x es menor que 1, ¿no? Ahora, aunque la variable sea discreta, voy a hablar de intervalos de valores, porque la función de distribución sirve tanto para discretas como continuas, luego lo veremos, así que lo vamos a hablar, aunque la variable es discreta, yo voy a hablar de intervalos. Entonces, en nuestro ejemplo sería, la probabilidad acumulada es 0 si x es menor de 1, ¿no? Ahora, es 1/6 es 1/6 si la x está entre el 1 y el 2, contando el 1, pero sin contar el 2. Decir que entre el 1 y el 2 contando el 1 y sin contar el 2, ¿qué quiere decir? El 1. En nuestro ejemplo es el 1, porque no llego al 2, ¿no? O sea, que sería equivalente a decir x igual a 1. Decir esto es lo mismo que decir esto. Pero lo vamos a expresar así porque la función de distribución la hacéis así, porque lo utilizáis también para continuas. Sí, por tanto sería 1/6, la probabilidad de estar entre 1 y 2, solo contando el 1, por tanto la probabilidad de ser 1. Luego la probabilidad acumulada es de 2/6 si estoy entre 2 y 3 solo contando el 2, o sea 2, ¿sí? 2/6, 3/6, 4/6, hasta 6/6, ¿no? Entonces lo rellenamos todo. ¿Se ha entendido? Sencillamente la función de cuantía es expresar la probabilidad individual de los valores, la función de distribución es expresar la probabilidad acumulada de los valores, en este caso lo hacemos por intervalo, ¿sí? La probabilidad acumulada de cada uno de los valores de la serie. Bien, además, para caracterizar una variable aleatoria, además de decir la probabilidad, asignar una probabilidad de cada uno de los posibles resultados, también podemos hablar de sus propiedades, que son la esperanza matemática y la varianza. Cuando yo tengo una variable aleatoria como el resultado de tirar un dado, igual que cuando hacíamos estadística descriptiva en estadística 1, yo puedo localizar el centro de la serie, una medida de tendencia central. En este caso es la esperanza matemática. Puedo localizar el centro y puedo localizar la dispersión de la serie, ¿no? Por tanto, el centro y la dispersión. El centro es la esperanza matemática y en el caso de una variable de tipo discreta se calcula como x por p de x. Ahora lo veremos con un ejemplo sencillo todo esto, ¿vale? Con números. Así que sería x por p de x. Bueno, en nuestro caso, en el del dado, pues sería hacer, pues el valor 1 tiene una probabilidad de 1/6, más el valor 2 por 1/6, ¿no? Bueno, sería haciendo esto. Pero no lo haremos, luego, ahora lo hacemos, tenéis en la parte de abajo un espacio para hacer otro ejemplo más sencillo. Esperanza matemática es la suma de cada valor por su probabilidad individual y nos indica el centro de la serie. En este caso nos saldría 3,5, si lo hiciéramos todo nos saldría 3,5, ¿sí? También se puede definir la esperanza como la media que nos saldría de los resultados si repitiéramos el experimento infinitas veces. Es decir, si yo tiro el dado, miro el resultado, me sale un 1, vale, voy a tirar el dado, miro el resultado, sale un 5, voy a tirar el dado, voy contando todos los resultados y al final hago la media acabará tendiendo a 3,5. ¿Sí? La media nos acabará tendiendo al valor 3,5.
Bien, y luego por último hablaremos de la varianza. La varianza nos indica la dispersión de la probabilidad, igual que en descriptiva era la dispersión de los valores, aquí hablamos de la dispersión de la probabilidad entre los posibles resultados. Una varianza alta quiere decir que hay mucha dispersión, que la probabilidad está muy repartida. Una varianza baja quiere decir que hay poca dispersión, que la varianza está poco repartida, está muy concentrada, ¿no? Así que la varianza nos indica el reparto de la probabilidad, aquí por ejemplo está muy repartida, aunque depende de la unidad de medida y eso quiere decir que no vamos a poder interpretar directamente el valor. Sí que sabemos que cuanto más grande es más varianza tenemos, ¿no? Pero no es interpretable directamente, ¿eh? ¿Sí? Venga, y lo que vamos a hacer para hacer la varianza es la esperanza de los valores al cuadrado menos la esperanza, toda ella, al cuadrado. Aplicaremos esta fórmula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que calcular la esperanza, que hemos hecho antes, pero con los valores cuadráticos. Es decir, sería hacer 1 al cuadrado por un sexto, más 2 al cuadrado por un sexto, más, o sea, lo mismo de antes, pero al cuadrado. Menos la esperanza que nos ha salido, resultado al cuadrado. Ahora lo hacemos con un ejemplo mejor, más limpio que el del dado. ¿Sí? Así que dos propiedades principales de toda variable aleatoria discreta. Su esperanza, que es su centro, su varianza, que es su dispersión, la dispersión de la probabilidad en los posibles resultados. Vamos a ver este ejemplo de clase que tenemos aquí en el espacio de abajo. Imaginaros que yo os digo, de la variable, el número de caras que me saldrán cuando tiramos una moneda dos veces, variable el número de caras al tirar una moneda dos veces, de esa variable quiero que hagamos su caracterización, sacar su función de cuantía, su función de distribución, su esperanza y su varianza, ¿sí? ¿Qué quiere decir el número de caras cuando tiramos una moneda dos veces? ¿Qué puede pasar si tiramos una moneda dos veces? Puede pasar esto, ¿no? O cara cruz, o cruz cara, o cruz cruz. Por tanto, cuando tiramos una moneda dos veces, puede ser que me salga ninguna cara, que no me salga ninguna cara, 0, que me salga una cara, o que me salgan las dos caras, ¿no? Puede llegar a pasar que me salgan las dos caras. Que no me salga ninguna cara, que me salga una cara, o que me salgan las dos caras, ¿sí? ¿Qué probabilidad tendríamos de cada uno de estos posibles resultados? ¿Cuál es la probabilidad de que no me salga ninguna cara? Sería un caso, ¿no? Cruz cruz, ninguna cara, un caso de los 4 posibles, ¿no? Los demás sale alguna cara. Por tanto, un caso de los 4 posibles es 0,25, ¿no? La probabilidad 1 entre 4. La probabilidad de que no salga ninguna cara al tirar una moneda dos veces es de 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga una cara? Una cara sería, ¿qué casos? Este y este, ¿no? Por tanto, habrían dos casos en los que me saldría una cara de los 4 posibles. 2 casos de 4 es un 0,5. 2 de 4, 0,5. Y finalmente que me salieran dos caras, es un caso de 4, por tanto es 0,25 también, ¿no? 0,25, 0,5, 0,25. ¿Sí? Esto es una función de cuantía. Es la probabilidad individual de cada uno de los posibles resultados, ¿no? Eso es una función de cuantía. Ahora la expresaremos matemáticamente. Es la función de cuantía. Si yo quiero expresar la función de distribución, decíamos que era calcular la probabilidad acumulada. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que salga 0 caras o menos? 0,25. ¿De que salga una cara o menos? 0,75. ¿Y de que salgan 2 caras o menos? 1. Fijaros que si yo sumo todas las probabilidades individuales, nos va a dar siempre 1. Y el último valor de la función de distribución es 1. Está bien, ¿sí? Esa es la comprobación de que está bien. Una vez hemos hecho esto, podemos expresar matemáticamente las dos funciones, si queremos, ¿no? La probabilidad de que la variable tome un determinado valor sería 0,25, 0,5 y 0,25, ¿no? 0,25 si la x es igual a 0, 0,5 si la x es 1 o 0,25 si la x es 2.
¿vale? También podemos poner que es 0,25 si la x es 0 o si la x es 2. También lo podríamos expresar así, ¿no? ¿Vale? 0,25 si x es 0 o x es 2, 0,5 si x es igual a 1. Función de cuantía. Y la función de distribución, ¿cómo la deberíamos poner? Pues empezaremos siempre con el 0, luego 0,25, luego 0,75 y luego 1. ¿Sí? Venga, así que sería 0 si la variable tiene un valor inferior a 0, ¿no? Porque el 0 ya tiene probabilidad, o sea, no habría probabilidad acumulada si es anterior a 0. Luego 0,25 si la variable está la probabilidad acumulada entre el 0 y el 1, ¿no? Entre el 0 y el 1 contando el 0, que sería el 0, ¿no? La probabilidad acumulada del 0 es 0,25, ¿sí? Que es la forma de expresarlo. Luego, si estoy entre el 1 y el 2, es 0,75, contando solo el 1. Por tanto, si tengo 1, es 0,75. Y finalmente, si tengo 2 o más, es una probabilidad de 1, ¿no? Así que ahora vamos a decir probabilidad de que la x sea 2 o más, mayor o igual a 2. Esa sería su función de distribución, ¿no? Si sale 2 o saliera más, lo acumulado será ya 1, será el 100%, ¿no? Bien, luego podemos calcular también la esperanza y la varianza. La esperanza hemos dicho que era la suma de cada valor por su probabilidad individual y la varianza es la esperanza con los valores al cuadrado menos la esperanza toda ella al cuadrado. Sería hacer esto. Entonces, la suma de cada valor por su probabilidad individual sería 0. El primer valor es 0, ¿no? 0 por su función de cuantía, es decir, 0 por 0,25 más 1 por 0,5 más 2 por 0,25. ¿Sí? Si hago este cálculo nos daría pues 1, ¿no? ¿Sí? Fijaros, si yo hago esto gráficamente sería 0, 1, 2 y pongo la probabilidad individual, sería 0,25, 0,5, 0,25. ¿Sí? Gráficamente, la variable del número de caras al tirar una moneda sería así, ¿no? 0,25 que salga 0, 0,5 que salga 1, 0,25 que salga 2. Por tanto, la esperanza de 1 tiene sentido, ¿no? Con este gráfico, el centro de nuestra variable aleatoria es el 1, claramente. Por eso nos ha salido esperanza 1. Y finalmente la varianza, decíamos que era hacer la esperanza, pero con los valores al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, la esperanza con los valores al cuadrado, menos la esperanza, que ha sido 1, al cuadrado. Y en este caso nos daría una varianza de 0,5. ¿Sí? Fijaros qué fácil, ¿no? La esperanza y la varianza sería aplicar estas dos fórmulas. Su función de cuantía, su función de distribución, su esperanza y su varianza. Venga, pues ese sería un ejemplo de una variable aleatoria discreta. Luego, cuando hagamos exámenes, trabajaremos con algunas variables un poquito más complejas. De momento me interesa que entendáis el concepto y que sepáis cómo aplicar las fórmulas. Luego ya, si es más complejo, pues se tarda más en hacer, pero es lo mismo. Bien, vamos a empezar ahora con las variables aleatorias continuas. Si trabajamos con variables aleatorias continuas, sería el caso aquel que os había explicado antes, ¿no? Por ejemplo, cogemos un alumno al azar, bueno, cogemos una muestra y medimos pues la altura que tiene el alumno, por ejemplo, ¿no? La altura es una variable continua, tiene infinitos resultados posibles, no cuantificables, ¿sí? Porque tenemos infinitos decimales, ¿sí? Entonces, si trabajamos con una variable como la altura, ¿cómo podemos caracterizar esa variable? ¿Cómo la podemos entender? Entonces, en una variable continua vamos a tener un problema, y es que la función de cuantía no tiene sentido, porque la función de cuantía se refiere a la probabilidad individual de cada valor. Entonces, cuando yo tengo una variable que es continua,
No hay probabilidad individual de cada valor. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme una persona, un alumno que tenga 1,80 de altura? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme a una persona en la clase que tenga 1,80 de altura? 1,80 de altura quiere decir 1,80 exactamente de altura, es decir, 1,80,0000 infinitos ceros decimales. No os vais a encontrar a nadie en la clase que haga 1,80 de altura exactamente, porque implicaría ser 1,80 con infinitos ceros decimales. Así que un valor individual es imposible que nos lo encontremos porque tiene infinitos decimales, ¿sí? Así que tiene probabilidad 0, porque hay infinitos resultados posibles. Yo me puedo encontrar una persona entre 1,80 y 1,81, eso sí. Me puedo encontrar entre una persona de 1,80 a 1,81, pero no de 1,80 exactamente, ni de 1,81 exactamente. Así que la probabilidad ahora no está en los valores individuales, que hay infinitos, sino que está entre los valores. Y eso implica que si yo hiciera la función de cuantía de las diferentes alturas de la clase, pues 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Si yo hiciera las funciones de cuantía, ¿qué ocurriría? Que las probabilidades individuales siempre serían 0. Las probabilidades de cada valor individual serían 0. Así que no tiene sentido, no vamos a trabajar con la función de cuantía. En variables continuas no se trabaja con la función de cuantía, sino que se trabaja con otra función que la sustituye, que es la función de densidad. Función de densidad. La función de densidad consiste en no expresar la probabilidad de cada valor individualmente, que sería 0 en este caso, sino expresar la probabilidad, como decíamos, entre los valores, no de los valores individuales, sino entre los valores. Imaginaos que la altura más o menos se reparte así. Entonces, si yo expreso la probabilidad de la función de densidad, la vamos a llamar f de x, esto sería su función de densidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber una probabilidad y tengo su función de densidad, que sería esto, yo lo que tendría que hacer es buscar el espacio entre los valores. Por ejemplo, si me pregunto por la probabilidad de estar entre 1,60 y 1,70 de altura, pues debería calcular este área. Este área nos habla de la probabilidad de estar entre 1,60 y 1,70. En cambio, este área nos habla de la probabilidad de tener más de 1,90 de altura. Como este área es más grande que este, pues es más probable esto que lo otro, ¿sí? Así que en una función de densidad expresamos la probabilidad, pero la expresamos entre los valores, no de forma exacta, no de forma individual, ¿sí? Esa es la idea de la función de densidad y por eso no hay función de cuantía en una variable de tipo continua. Entonces, en una función de densidad vamos a seguir hablando de que las probabilidades entre valores siempre serán como mínimo 0, partirán del 0 y, como hemos dicho, la probabilidad estará en el área. Por tanto, si yo quiero calcular este área, esta superficie, ¿cómo se hace para calcular el área de una superficie debajo de una curva? Es una integral. Por eso vamos a trabajar con integrales en este tema, porque la integral nos va a ayudar a calcular las probabilidades entre los valores, ¿sí? Así que otra propiedad es que si hago la integral de la función entre su inicio y su final, vamos a llamar a y b, ¿sí? Si la función va de a b matemáticamente, entonces si hago la integral entre a y b, ¿qué sería? La integral entre a y b, todo el área debajo de la función entre a y b. Por tanto, la integral de f de x entre a y b es 1. ¿Sí? Por tanto, otra propiedad que tenemos es esa, que la función es 1. ¿Sí? Si queremos trabajar con la función de densidad, lo podemos expresar de la siguiente manera. ¿Vale? Vamos a decir, pues es 0 si la variable es menor de, por ejemplo, pues de, yo qué sé, de 1,50. Y luego es no sé qué función, la función normal, la función que sea, ¿no? Si estamos entre el 1,50 y el 1,90 o 1,90, ¿no? ¿Hemos dicho? Yo qué sé, más o menos, ¿no? Y luego es 0 si x es mayor de 1,90, no sé si hay alguien mayor de 1,90 en la clase, vamos a decir 2 metros, ¿vale? ¿Sí? Así que sería una probabilidad, o sea, la función de densidad es 0 si estamos por debajo del valor más bajo, vamos a decir 1,50 es igual. Luego la función es la que sea, la función matemática que define esta curva, entre 1,50 y 2,
y luego más de 2 metros sería una probabilidad 0. O sea, función 0, no hay función, se acaba la función, ¿no? Venga. Y luego, si queremos, por tanto, calcular la probabilidad de estar entre un valor y otro, si quiero calcular la probabilidad de estar, por ejemplo, entre x1 y x2, que podría ser pues entre 1,60 y 1,80. Si quiero calcular esta probabilidad de estar entre x1 y x2 teniendo la función de densidad, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Pues la integral de la función entre el primer valor, entre x1 y x2, ¿sí? Entre x1 y x2, la integral entre x1 y x2 de f de x. Y eso me devolverá la probabilidad de encontrar una persona entre 1,60 y 1,80 de altura. ¿Sí? Así que siempre que queramos resolver probabilidades, tenemos que hacer la integral de la función de densidad entre el inicio y el final que busquemos. Para hacer esto, pues hay que hacer, supongo que os acordáis de cómo hacer integrales. No os van a pedir integrales difíciles, son integrales muy sencillas, normalmente son potencias de x que son muy fáciles, ya veréis que siempre son iguales. Así que no os preocupéis, no hace falta que repaséis las integrales complejas, ¿vale? Ya veréis que son muy fáciles. Y para hacer una integral entre un punto y otro hay que hacer la integral sustituyendo por el valor superior menos la integral de la función sustituyendo por el valor inferior, ¿no? Eso nos da la integral entre un punto y el otro. ¿Sí? Así que ahora lo veremos esto con un ejemplo, ¿eh? Si quiero calcular una probabilidad y tengo una función de densidad, le hago la integral entre el inicio y el final, es decir, hago la integral con el valor superior, luego la integral con el valor inferior y le hago la diferencia. Y eso me da la probabilidad que estoy buscando. Bien, esa sería la función de densidad. Luego tenemos la función de distribución. La función de distribución. Cuando hablamos de la función de distribución, nos referimos otra vez a lo mismo de antes, es decir, a la probabilidad acumulada de los valores. Aunque la variable sea continua ahora, no cambia su función de distribución, sigue existiendo la función de distribución, porque hemos dicho antes que yo no me puedo encontrar una persona de exactamente 1,80 en la clase, es imposible. ¿Pero me puedo encontrar una persona de 1,80 o menos? Sí, eso sí. Así que yo puedo trabajar con una función de distribución si expreso la probabilidad de cada valor individual exacto y todos los anteriores, aunque hayan infinitos valores, cada valor tiene una acumulada. ¿Sí? Así que la función de distribución es la misma que habíamos trabajado antes. ¿Sí? Pues empezando con el 1,50, pues estamos en el 0 y a partir de aquí, ¿no? Sería algo parecido a esto, ¿no? Y acabamos con una probabilidad acumulada del 1. 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, ¿no? Así que si yo en la función de distribución me pregunto por la probabilidad de tener 1,70 o menos, pues me voy aquí y me da pues 0,5. ¿Sí? Ahora no hay áreas, ¿eh? Ahora es como si fueran barras, como hacíamos antes, pero se representa con una línea continua. ¿Qué quiero saber la probabilidad acumulada del 1,80? Pues esto, ¿no? Me voy aquí y me voy al eje vertical, que es la probabilidad acumulada. ¿Sí? Eso es la función de distribución en una variable continua. Es igual que en una discreta, pero en lugar de barras se pone una línea continua. Pero es igual, es ir a mirar luego el eje con cada valor. No hay áreas, ¿eh? No es igual que esto. ¿Sí? Venga, entonces, ¿qué es la función de distribución? Propiedades. La función de distribución es la probabilidad de que la x tome un valor inferior al que estamos estudiando. ¿Sí? Algunos profesores ponen menor o igual, da igual poner menor o igual o menor. Porque una variable continua, los valores exactos no existen, no tienen probabilidad, por tanto, da igual poner esto que poner esto. ¿Sí? Es totalmente indiferente. Las dos cosas son correctas. ¿Y cuál es la probabilidad acumulada de un valor? Pues es la integral, ¿no? Si yo quiero hacer la probabilidad acumulada del 1,80, pues es la integral entre el inicio de la función y el 1,80, ¿no? Por tanto, entre el inicio de la función y el valor de estudio, tengo que hacer la integral de la función de densidad, ¿no? Así que la función de distribución es la probabilidad acumulada del valor, es decir, es la integral desde el inicio hasta el valor de la función de densidad, ¿sí? Bien, y luego, igual que habíamos visto antes, la probabilidad acumulada siempre del último valor siempre va a ser 1, ¿no? La probabilidad de tener la persona más alta o todo lo anterior es una probabilidad siempre de 1, ¿no? Así que la función de distribución siempre acaba en el 1. Luego podemos expresar la función de distribución
Pues de la misma manera que hemos trabajado, ¿no? Decíamos, pues 0 si la x es menor de 1,50. Después, entre el 1,50 y el 2 metros, pues tenemos una determinada función que es la f de x, ¿no? Una función que nos devuelve la probabilidad acumulada. Y luego es 0 siempre que la x sea mayor de 2 metros. ¿Sí? Por ejemplo. Así que vamos a expresar una función matemática que nos define la probabilidad acumulada de cada valor. ¿Sí? Esto es una expresión matemática, ¿eh? Ahora veremos ejemplos. Bien, y hay que tener en cuenta que la función de distribución y la función de densidad están relacionadas. Porque si yo a la función de distribución le hago la derivada, si le hago la derivada a la función de distribución, vamos a obtener la función de densidad. Por tanto, las dos funciones están relacionadas. Si yo le hago la derivada a esto, me devolverá esto. Si le hago la integral a esto, me devolverá esto. ¿Sí? Así que la integral de la función de densidad es la función de distribución. ¿Sí? Podemos expresar de las dos maneras, ¿no? Si le hago la derivada a la función de distribución, me dará la función de densidad. Si le hago la integral a la función de densidad, me dará la función de distribución. Así que están las dos relacionadas de esa manera. Sí. Bien, y luego tenemos las dos propiedades que ya habíamos trabajado antes, la esperanza y la varianza. ¿Cómo sería la esperanza? La esperanza en una variable continua es la integral de la función por x, ¿no? Es decir, la integral entre el inicio y el final de x por f de x. Es como aquello que hacíamos de la suma del inicio al final, la suma de todos los valores, de x por cada valor por su probabilidad, ¿no? Por lo mismo, es la integral de x por f de x, porque es una integral. ¿Sí? Esa es la esperanza. Y la varianza es lo mismo que las discretas. Es la esperanza de los valores al cuadrado menos la esperanza, toda ella, al cuadrado. ¿Sí? Tenemos esas dos fórmulas, que es aplicarlo y ya está. ¿Sí? Y eso nos da la esperanza y nos da la varianza. Si yo quiero hacer la esperanza de los valores al cuadrado, quiere decir hacer esto. La fórmula de la esperanza, pero con los valores cuadráticos. Sí, ahora lo veremos con un ejemplo. Y luego la esperanza de x al cuadrado es lo que me ha dado todo esto al cuadrado. Lo mismo de antes. Vamos a hacerlo con ejemplos, que lo veremos mejor con los ejemplos. Bien, ejemplos de variables aleatorias continuas de las cuales vamos a obtener sus funciones y sus parámetros de la esperanza y la varianza, sus características. Venga, vamos a empezar con esta función. Dice, calcule la esperanza y la varianza de una variable continua con la siguiente función de densidad. Si yo tengo una función de densidad que es x cuadrado entre 80, si la variable está entre el 0 y el 6. ¿Sí? Si tenemos esto, nos dicen que calculemos la esperanza y la varianza. ¿Vale? Nos dice la función de densidad es x cuadrado entre 80 y la función existe entre el 0 y el 6. Esto lo podemos expresar así, está bien. También lo podríamos complementar un poquito y decir, vale, esto va a ser, la probabilidad es 0, la función no existe si la x es menor de 0 y tampoco existe si la x es mayor de 6. ¿Sí? Sería una forma de complementar esta función de densidad y ponerla un poquito más correcta. Sí, pero es igual, ¿eh? Está bien también, se utiliza. Bueno, tenemos esta función de densidad, vamos a ponerla así, y nos piden que calculemos esperanza y varianza. ¿Cuál sería la esperanza? Hemos dicho que la esperanza es la integral del inicio al final de la función de x por f de x, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo ya de forma práctica. Sería la integral de el inicio. ¿Dónde está el inicio? La función empieza en el 0. Y el final de la función es el 6. Luego ya no hay nada, ni antes ni después. Por tanto, la integral entre el 0 y el 6 de x por f de x. F de x es esto, es x cuadrado entre 80. Y todo eso de x. Por tanto, esto es lo que me llevará a resolver la esperanza. Primero vamos a juntar esto antes de hacer la integral. Venga,
Así que acabamos teniendo esto. Fijaros que las integrales que os van a pedir normalmente son potencias de x que son muy fáciles. Hacer una integral de una potencia de x es coger el exponente, sumarle 1 y dividirlo por ese mismo número. Es decir, vamos a expresarlo de esta manera, cuando hagamos la integral entera. La x a la 3 se va a convertir en x a la 4 y dividido entre 4. La x a la 3 se convierte en x a la 4 dividido entre 4 y luego el 80. Es que el 80 es un número, es como si lo hubiéramos sacado fuera de la integral, ¿no? Así que la integral de x a la 3 entre 80 es x a la 4 entre 4 por 80. ¿Sí? El 3 se convierte en 4 y dividimos entre 4. ¿Vale? Esa es la integral. Pero la integral la tengo que resolver entre el 0 y el 6. Así que cuando resolvemos la integral la podemos expresar de esta manera, ¿no? Bien, pues ahora ya podemos resolver esta ecuación, y para hacer esto, siempre que hagamos una integral parcial entre un valor y otro, hay que resolverlo con el valor superior y restarlo al valor inferior. Es decir, sería 6 a la 4 entre 4 por 80 menos 0 a la 4 entre 4 por 80. ¿Sí? Este sería el cálculo que tendríamos que hacer. Y eso nos daría igual a 4,05. ¿Sí? Pues la esperanza matemática de esta función de densidad es 4,05. ¿Sí? Seguimos. ¿Y cuál sería su varianza? Su varianza hemos dicho que era la esperanza de los valores cuadráticos menos la esperanza toda ella al cuadrado. Es decir, hay que hacer la esperanza de los valores al cuadrado, implica hacer la integral, ¿no? La esperanza era a, b, x, f de x menos. O sea, la esperanza es esto, ¿no? Y por tanto, si es con los valores al cuadrado, es hacer esto. ¿Se entiende? La fórmula de la esperanza, pero con x al cuadrado, no con x, sino con x al cuadrado. Bien, en nuestro ejemplo, decíamos que era entre 0 y 6, y esto por tanto es x a la 2 por x a la 2 entre 80, que es nuestra función. ¿Sí? Nos quedaría esto, de x, menos la esperanza al cuadrado, que en nuestro caso la esperanza ha sido 4,05 al cuadrado. ¿Sí? Venga, entonces, ya lo tenemos como para resolverlo. Esto va a ser x a la 2 por x a la 2, x a la 4, ¿no? Es una potencia de x otra vez. Así que la integral, ¿cuál sería? Sería x a la 4 pues más 1, x a la 5, ¿no? X a la 4 más 1, x a la 5 entre 5 y por 80. ¿Sí? Fijaros que eso sería la integral de esto, ¿no? Es un número más de potencia. Y esto entre 0 y 6, menos ese 4,05 al cuadrado, que vamos a ponerlo ya, es 16,4. ¿Sí? Así que sería hacer esto. Bien, pues ahora sería hacer 6 a la 5 entre 5 por 80, ¿no? Ahora resolvemos con el valor superior menos resuelto con el valor inferior, ¿no? Menos 0 a la 5 entre 5 por 80, que esto no es nada, esto se va, ¿no? Y luego menos 16,4, ¿eh? Todo el rato al final hay que restarle la esperanza al cuadrado, no nos la dejemos. ¿Sí? Así que al final acaba quedando esto. Si hacemos el cálculo, esto nos debería dar 3,04 de varianza, ¿no? 6 a la 5 entre 5 por 80 menos 16,4. 3,04, perfecto. Pues esa sería la varianza y la esperanza. Ya tenemos resuelta la esperanza y la varianza de esta función de densidad. ¿Sí? Venga, muy bien. Pues es lo que os van a pedir, que a través de una función de densidad o de distribución sepamos resolver pues, probabilidades o sepamos resolver la esperanza, la varianza. Vamos a ver ahora un ejemplo más completo de examen. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a la página siguiente. Y este sería un ejercicio muy típico de examen, ¿eh?
nos dicen, con la siguiente función de densidad, y nos dicen que f de x toma valor 0 si la x es menor de 0, 2 menos k por x si la x está entre 0 y 1, y toma valor 0 si la x es mayor de 1. ¿Sí? Venga. Nos han dado esta función de densidad. La función va de 0 a 1 con esta expresión. Fuera no tiene nada, antes ni después, ¿no? Bien, entonces, dice, calcula el valor de k. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que nos falta un valor, nos han dado un valor k, que no está resuelto, ¿no? Así que la función no la tengo, la función debería ser en función de x, ¿no? Pero hay un valor, una constante, un valor k, que no tengo. Así que antes de nada nos dicen que resolvamos qué es k. ¿Cómo lo podemos resolver esta k? Yo sé que la integral del inicio al final de la función, la integral de la función de densidad entre el inicio y el final, nos tiene que dar 1, porque es toda la probabilidad que hay, ¿no? Entre el principio y el que salga un valor entre 0 y 1, es seguro, es 1. ¿Sí? Por tanto, lo primero que nos piden, que es que resolvamos el valor de k, lo vamos a resolver a través de una de las propiedades que hemos visto antes, donde decíamos que la integral de la función entre el inicio y el final nos tiene que dar siempre 1. ¿Sí? Así que en nuestro caso sería hacer la integral de 2 menos k por x entre el 0 y el 1 de x, ¿no? ¿Sí? Por tanto, para resolver k, esto nos tiene que dar 1. ¿Sí? Así que resolvemos esta integral. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues sería hacer lo siguiente. Cuando resolvemos la integral lo ponemos así, ¿vale? Porque luego habrá que resolverla para un extremo y el otro. Así que sería, resolver esta integral es, primero, si tengo 2, si tengo un número, es como si tuviéramos 2 por x a la 0, ¿no? Porque esto es, ¿no? La integral de un número solo es como si fuera 2 por x a la 0, por tanto es 1 más entre 1, ¿no? Es decir, es esto, ¿sí? O sea que 2 se convierte en 2x, ¿no? La integral de 2 es 2x. Menos la integral de esto, que es como si fuera x a la 1, pues es un exponente de x igual, ¿no? Por tanto sería 1 más, es decir, sería k por x a la 2 entre 2, ¿no? ¿Se entiende? La integral de 2 es 2x, la integral de un número por x es el número por x en lugar de la 1 a la 2 entre 2, ¿no? Siempre es lo mismo, el exponente de x, ¿sí? Casi siempre salen estos ejercicios. Entre el 0 y el 1. Y esto nos tiene que dar 1. Pues ahora ya lo tenemos prácticamente resuelto. Ahora lo resolvemos con el valor superior, o sea, con el 1. Y luego lo resolvemos con el 0. O sea, 2 por 0 menos k por 0 a la 2 entre 2. Hacemos la diferencia del cálculo con el 1 y del cálculo con el 0. Y esto nos tiene que dar 1. Esto es 0, esto se va, ¿no? Y si resolvemos esto nos queda 2 menos k entre 2, ¿no? Sería 2 menos k entre 2 es igual a 1, ¿no? Así que si resolvemos esto, pues sería, esto lo paso al otro lado, por tanto esto lo paso restando, 2 menos 1, es decir así, 2 menos 1 igual a k entre 2, ¿sí? Así que 1 y el 2 dividiendo pasa multiplicando, pues 2 es igual a k, ¿no? La k que estábamos buscando tenía valor 2. ¿Se entiende? Así que el valor de k es 2. La función es esta. La función es esta. La única función posible es esta. Así que nuestra función es 2 menos 2x. Esa es nuestra función de densidad. Venga, pues ya hemos resuelto un elemento que faltaba de la función de densidad a través de la propiedad de que la función de densidad entre el inicio y el final tiene que ser 1. ¿Sí? Porque la probabilidad es 1 entre el inicio y el final. Apartado B, nos dice ahora, calcula la probabilidad de estar entre 0,2 y 0,5.
probabilidad de que x esté entre 0,2 y 0,5. Repito lo que os he dicho antes, ¿eh? Si en clase lo hacéis así con el igual, es indiferente que hacerlo sin el igual. Yo lo hago siempre sin el igual porque no aporta nada. Está igual de bien hacerlo de una manera que de la otra, ¿eh? No os preocupéis por eso. Por tanto, entre 0,2 y 0,5, porque los valores exactos no tienen probabilidad, así que da igual contarlos o no en las operaciones, ¿sí? ¿Cómo hacíamos el cálculo de una probabilidad entre un valor y otro? Sencillamente era la integral de la función entre un valor y otro. Decíamos entre x1 y x2 de la función, ¿no? ¿Sí? Por tanto, en nuestro caso el primer valor es 0,2. El segundo valor es 0,5. Y nuestra función de densidad es 2 menos 2x. Así que la probabilidad de estar entre el 0,2 y 0,5 la voy a sacar de la integral entre el 0,2 y el 0,5 de nuestra función de densidad. ¿Sí? Bien, hacemos la integral. Sería 2x menos 2x a la 2 entre 2, ¿no? ¿Sí? Nos quedaría esto entre el 0,2 y el 0,5, ¿no? Si hacemos la integral de esto, nos queda esto. 2 multiplicando y dividiendo se van, ¿no? Por tanto, si lo resuelvo, nos quedaría 2 por 0,5 menos 0,5 al cuadrado, sustituyo por el valor superior, menos 2 por 0,2 menos 0,2 al cuadrado, ¿no? Valor superior menos valor inferior, ¿no? Si hacemos el cálculo, esto nos dará 0,39. Tenemos un resultado de 0,39. Bien, pues la probabilidad de que nos encontremos entre 0,2 y 0,5 con esta función de densidad es una probabilidad de 0,39. Ya hemos resuelto la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de estar entre esos dos valores es 0,39. Y finalmente nos dicen que calculemos esperanza y varianza, ¿no? ¿Cómo calculábamos la esperanza? Esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? Era la integral de x por f de x, ¿no? Del inicio al final. En nuestro caso sería la integral del inicio al final de la función de x por f de x, es decir, 2 menos 2x. ¿Sí? La esperanza era la integral del inicio al final de x por f de x. ¿Sí? Hemos hecho antes otro ejemplo. Vale, bueno, no sé si os pongo la fórmula para que quede más claro. La esperanza siempre es la integral entre el inicio y el final de x por f de x, ¿no? Por tanto, en este caso sería la integral entre 0 y 1 de x por 2 menos 2x, que es nuestra función de densidad, ¿no? Venga, así que eso quiere decir que es la integral entre el 0 y el 1 de 2x menos 2x cuadrado, ¿no? Si multiplico esto por x y esto por x, nos da esto. Vale, ya lo tengo bien expresado. Vale, pues ahora ¿qué hacemos? Hacemos la integral. ¿Cuál sería la integral de 2x? Pues siguiendo la misma lógica, esto es como si fuera x a la 1, por tanto es x a la 1 pasa a ser x a la 2, ¿no? 2 por x a la 2 entre 2. Y esto se van, ¿no? 2 por x a la 1 se convierte en x a la 2 entre 2. Y luego 2 por x a la 2 pasa a ser x a la 3 entre 3, ¿no? Sí, pasa a ser x a la 3 entre 3. Entre 0 y 1. Por tanto, para resolverlo sería hacer x, o sea, la x la resuelvo por el 1, es decir, 1 al cuadrado entre, o sea, 1 al cuadrado, o sea, 1, vamos a poner 1 al cuadrado, 1 al cuadrado menos 2 por 1 a la 3 entre 3. Menos, si sustituyo esto por 0, nos queda 0, ¿no? Pues no hace falta que lo pongamos todo, vamos a ponerlo 0. ¿Sí? Por tanto, si yo sustituyo la función integrada por el 1, nos queda esto. Y si lo sustituyo por el 0, nos queda todo 0. ¿Sí? Así que esto acaba quedando 1 menos 2 entre 3,
Es decir, nos queda 1 entre 3, ¿no? Es decir, 0,33, ¿no? ¿Sí? Pues ya tenemos la esperanza calculada. Y la varianza, decíamos que era hacer la esperanza al cuadrado, es decir, hacer la integral del inicio al final, pero con los valores x al cuadrado por f de x, ¿no? La esperanza al cuadrado, que cuando hablamos de continuas se expresaba así, por la esperanza, toda ella al cuadrado. Es decir, que ahora se convertiría esto en la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por 2 menos 2x de x menos 0,3 periódico al cuadrado, que es la esperanza. ¿Sí? Lo resolvemos y ¿qué nos queda? Nos queda que esto... No, espera, vamos a ponerlo paso intermedio, ¿no? Se ha entendido, es la esperanza con los valores al cuadrado. Espera, lo voy a borrar porque no tengo espacio. Vamos a hacerlo bien. La varianza, ¿vale? Decíamos que era la esperanza de los valores al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. La esperanza de los valores al cuadrado era la integral del inicio al final de x al cuadrado f de x menos la esperanza al cuadrado. ¿Sí? Por tanto, esto es esto. Vale. Entonces, en este caso es la integral entre el inicio y el final, entre 0 y 1, de x cuadrado por nuestra función, que es 2 menos 2x de x. Y la esperanza, hemos dicho que era 0,33 al cuadrado, ¿no? Venga, ya lo tenemos. Entonces, ahora esto lo simplificamos. X al cuadrado al multiplicarse por 2, nos queda 2x al cuadrado, y 2x al multiplicarlo por x a la 2, nos queda 2x a la 3. Venga, al final nos queda que la varianza va a ser esta, menos 0,3 al cuadrado. Resolvemos la integral, otra vez lo mismo, x a la 2 pasa a ser x a la 3 entre 3, ¿no? 1 más del exponente y lo divido. Menos x a la 3 pasa a ser x a la 4 entre 4, entre 0 y 1. ¿Sí? Pues ahora ya lo resolvemos con el 1. Lo resolvemos con el 1. Es decir, sería 2 por 1 entre 3 menos 2 por 1 a la 4 entre 4. Menos 0, porque si sustituyo por 0 esto me va a dar 0, menos 0,3 periódico al cuadrado. Bien, si lo resuelvo todo esto, el 1 a la 3 es 1, el 1 a la 4 también es 1, por tanto se van 2 entre 3 menos 2 entre 4 y luego menos 0,3 a la 4, nos quedaría 0,06 de varianza. Por tanto, la esperanza es 0,3 periódico y la varianza es 0,06. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Venga, ya os digo, es una pregunta muy típica de examen. Que os pongan una función de densidad y tengáis a veces que resolver algo de la función con las propiedades, sobre todo esto, no creo que os pregunten nada distinto, y luego que os pregunten por una probabilidad concreta, como hemos hecho, o por una esperanza y la varianza de la función de densidad. ¿Sí? Venga, entonces, luego al final del temario tenéis algunas cosillas de más que no suelen preguntarlo en los exámenes. Ya os digo, lo más habitual es que os pregunten esto, o de una variable, o el ejemplo que hemos hecho de variable discreta. Pero bueno, algunas cosas más que tenéis en la teoría no suelen salir, pero por si acaso las tenéis aquí, que son las propiedades de la esperanza y la varianza. La esperanza matemática de una constante es siempre una constante. O sea, la esperanza matemática del 5 es 5. ¿Sí? Primera propiedad. Después, segunda propiedad de la esperanza. La esperanza de a por x, o sea, si la variable la multiplico por a, ¿no? Si el resultado del dado lo multiplico por 10, la nueva esperanza es la antigua esperanza por 10. ¿Sí?
Es decir, si en el ejemplo del dado que decíamos, ¿no? Que la esperanza había sido como 3,5, pues si el resultado lo he multiplicado por 10 porque he tirado el dado 10 veces, la esperanza en lugar de 3,5 pasará a ser 3,5 por 10, 35, ¿no? Bueno, la esperanza, pues si los datos cambian multiplicados por un número, la esperanza cambia igual que los números siempre. Así que no tiene mucho secreto la esperanza, siempre cambia igual que los números. Si yo la variable aleatoria la multiplico por un número, la esperanza queda multiplicada por ese número. Si antes era 3,5 y lo he multiplicado por 10, pues ahora es 3,5 por 10, 35, decíamos antes, ¿no? Luego, la esperanza, si tengo una variable que le sumo un número, es el número más la esperanza. Es decir, si yo a los resultados de tirar un dado le sumo un punto extra porque me ha tocado, pues entonces la nueva esperanza, en lugar de 3,5, pues será más un punto, será 4,5, ¿sí? La esperanza cambia igual que los datos. Luego, la esperanza de la suma de dos variables, si yo sumo tirar un dado más volver a tirar un dado, por ejemplo, ¿no? Si sumo dos variables, la esperanza resultante es la suma de las dos esperanzas. Y la esperanza de una diferencia es la diferencia de las esperanzas. Y finalmente, la esperanza de un producto de dos variables, si yo multiplico dos variables, la nueva esperanza de esa multiplicación de las dos variables es la multiplicación de las dos esperanzas, si los datos son independientes. Bien, luego, sí que es un poquito distinto en el caso de la varianza. La varianza de una constante es 0. Si tengo una variable que solo tiene un valor, decíamos, solo tomo un valor 5. Entonces, ya no sería una variable, pero bueno, si en ese caso la varianza sería 0, no varía nada, ¿no? Varianza de una constante es 0. Después, si la variable queda multiplicada por un número, decíamos, multiplicamos por 10 la variable, pues la varianza será la antigua varianza, pero por ese número al cuadrado, porque es una variable al cuadrado. ¿Sí? O sea que si antes la varianza nos había quedado, la varianza del dado no habíamos hecho, pero la varianza de lo del número de caras al tirar una moneda dos veces, había quedado 0,5 creo, ¿no? Pues si la varianza aquella era 0,5 y yo lo he multiplicado por 10, pues ahora será 0,5 por 10 al cuadrado. O sea, el número queda multiplicado al cuadrado. Luego, la varianza de una variable a la que le he sumado un número no cambia, sigue siendo la misma varianza. ¿Sí? Si yo a todas las puntuaciones del dado de antes le sumo un número, por tanto ahora en lugar de 1 a 6 va de 2 a 7, la varianza seguirá siendo la misma, porque nos habla de la dispersión. Da igual que si yo he desplazado la probabilidad, la dispersión es la misma, ¿no? Así que cuando yo sumo un número a la variable, a la varianza no le afecta. De hecho, eso lo hacíamos en estadística 1. Luego, la varianza de una suma, ojo, esto sí es importante. La varianza de una suma, de todo esto lo más importante seguramente es esto, la varianza de una suma de variables es la suma de las varianzas más el doble de la covarianza de las dos. Y si es una diferencia, es la suma de las varianzas menos el doble de la covarianza de las dos. ¿Sí? Así que si en algún caso, esto lo aplicaremos más adelante, en otro tipo de ejercicios. Pero si en algún caso tengo una variable que me sale de la suma de dos variables, yo puedo calcular la nueva varianza a partir de la suma de las dos más dos veces la covarianza de las dos. ¿Sí? Venga. Y luego, por último, la esperanza y la varianza son momentos, como hacíamos en estadística 1. Momentos respecto al origen, la esperanza, fijaros que cuando hacemos un momento respecto al origen es aquella fórmula del sumatorio de x elevado a la r por ni entre n. Entonces, la esperanza matemática no es más que el momento respecto al origen de orden 1. Lo tenéis aquí en negrita. La esperanza matemática es el momento respecto al origen de orden 1, es la media. En cambio, la varianza es el momento respecto a la media, porque es la diferencia del valor menos la media, es el momento respecto a la media de orden 2. ¿Sí? Lo tenéis aquí en negrita, eso era de estadística 1, os lo menciono en el tema de los momentos, no creo que salga nada de esto, ¿eh? Lo de las propiedades, lo único que sale a veces es lo que os decía de luego más adelante, cuando trabajemos con distribuciones, os puede salir algo de que se suman variables o se restan y la varianza le afecta de esa manera, pero eso de los momentos, yo no he visto que salga. Bueno, distribución conjunta de variables aleatorias. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con una sola variable, ¿no? Se podría trabajar de forma conjunta. De forma conjunta quiere decir
pues expresando la función, por ejemplo, de cuantía y la función de distribución de las variables analizadas conjuntamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de que tenemos dos variables, x y y, ¿no? La función de esas dos variables, pues no, se puede expresar así, ¿no? Que tome un valor determinado de la primera variable y que tome un valor determinado de la segunda, ¿no? La probabilidad de que se den esas dos cosas. Es decir, la función conjunta sería decir, vale, pues que la primera variable tome valor 1 y la segunda variable también tome valor 1. Que la primera variable tome valor 1 y que la segunda tome valor 2. ¿Sí? Imaginaos que tenemos dos variables. Aquí os he puesto un ejemplo más o menos sencillo, que es la variable x es suma de los dos dados y la variable y es restar el primer dado menos el segundo, o sea, hacer la diferencia de los dos. Entonces yo podría hacer una tabla del espacio muestra, ¿no? O sea, si yo tengo una variable que es, yo tiro dos dados y la primera variable que me interesa es la suma de las puntuaciones, la segunda variable es la resta de las puntuaciones. Entonces, ¿qué me puede pasar? Si me sale un 1 y un 1, el espacio muestral sería la suma de un 1 y un 1, el espacio muestral sería, la suma es 2 y la diferencia es 0. Por tanto sería 2 de la primera variable, 0 de la segunda, que es la primera casilla. Si me sale un 1 y un 2, un 1 y un 2, la suma es 3 y la diferencia es menos 1. ¿Sí? Por tanto la segunda casilla a la derecha sería, ¿no? Empezando desde arriba a la izquierda, la segunda casilla, si me voy a la derecha, sería 3 menos 1. Ese es el espacio muestral. Así que todas las posibles combinaciones son las que estarían en esa tabla. Eso es un espacio muestral bidimensional. ¿Sí? Ya os digo, es porque os lo menciona un poco la teoría. No suele salir esto. Pero solo quiero que entendáis que se puede trabajar con dos variables conjuntamente y se puede hablar de función de probabilidad o de cuantía y función de distribución con dos variables trabajadas conjuntamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería una función de probabilidad conjunta? Función de probabilidad conjunta sería trabajar con una función de probabilidad o de cuantía, ¿no? En este caso sería equivalente a una cuantía, pero con dos variables a la vez. Por ejemplo, tengo las variables x y, ¿no? X es la suma de las dos puntuaciones, y es la resta de las dos puntuaciones, ¿no? Cuando yo sumo las dos puntuaciones del dado, que es la columna de la izquierda, solo puede darme o un 2, o un 3, o un 4, hasta un 12, ¿no? Esos son los posibles resultados que me puede dar sumar los dos dados. Y luego la primera fila es el resultado de las diferencias, ¿no? Como mucho me puede dar menos 5, menos 4, menos 3, hasta más 5 las diferencias, ¿no? En función de qué me salga. Por tanto, yo puedo poner en una tabla, como esta que tenéis aquí, la probabilidad de las diferentes combinaciones. Eso sería una función de cuantía o función de probabilidad. ¿Sí? Eso sería una función de cuantía o función de probabilidad. Así que, fijaros que salga un 2 y un menos 5, eso es imposible. Si me sale un 2 es que me ha salido un 1 y un 1, por tanto la diferencia es 0, no es menos 5, es imposible. No puede darse este evento, por tanto es 0. ¿Sí? O sea, en lugar de poner las probabilidades en una tabla, como hacíamos antes, con una sola columna, ahora lo tengo en dos dimensiones. Y por tanto, esto es imposible, esta combinación, la siguiente también es imposible. En cambio, en la columna menos 5, fila 7, esto sí es posible. Esto sí es posible. ¿Me puede salir un 7 de suma y un menos 5 de resta? Sí, si me sale un 6, un 1 y un 6, ¿no? 1 y un 6 me suma 7 y me resta menos 5, 1 menos 6, ¿no? Por tanto, ese evento sí es posible. Es una de las 36 combinaciones que hay, por tanto su probabilidad es de 1 entre 36. Bueno, eso es un ejemplo, no lo tenéis que saber de memoria, ni nada, es como un ejemplo de que se puede trabajar con una función de cuantía, pero bidimensional, en dos dimensiones. Y sencillamente pues sería hacer lo mismo, pero nos queda una tabla en dos dimensiones donde nos dice la probabilidad de todas las posibles combinaciones de las dos variables. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y se puede expresar de forma matemática con esto de P de x y sería 1 entre 36 siempre que sea un resultado posible y 0 si no lo es.
¿sí? Y lo último serían las probabilidades marginales. Bueno, os lo he añadido un poco porque lo tenéis al final del temario de los dossiers estos de apuntes que tenéis, pero no hay mucho ejercicio, bueno, no he visto ejercicios prácticos de esto, así que por esto no os preocupéis, solo es como un poco de que entendáis un poco qué es esto de una distribución conjunta, es cuando trabajamos con dos variables a la vez. Por eso os había puesto ese ejemplo, pero no os lo preguntan nunca en el examen, ni es algo especialmente importante, así que lo hacéis como muy por encima, tampoco tenéis ejercicios, así que lo vamos a dejar aquí, ¿sí? Sobre todo de este tema es que lo que sí os va a salir es función de cuantía, función de distribución, esperanza y varianza de variables discretas, función de densidad de distribución, esperanza y varianza de variables continuas y cómo calcularlo en ejemplos numéricos reales, ¿sí? Muy bien, pues venga, lo vamos a dejar aquí y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que empezaremos ya con el tema 3. Muy bien, pues hasta el próximo vídeo.